Algunos días después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, con la promesa de llegar a la tierra prometida, cuando dejaron atrás las cadenas de la esclavitud y la sombra oscura del faraón, comenzó un nuevo capítulo en su caminar hacia la libertad. Las Escrituras dicen que ya habían pasado 15 días del segundo mes desde que salieron. O sea, si los días los contamos, como nosotros contamos el tiempo hoy, ya llevaban, más o menos 45 días de camino. 45 días en el desierto, agotados y frustrados por divagar, sin ver una señal de aquel lugar tan anhelado. Y peor aún, sin tener agua ni alimento. 45 amaneceres, con el calor a todo lo que da. Y 45 noches heladas, donde el viento soplaba frío y el cielo se llenaba de estrellas que parecían mirarlos en silencio. Y aunque la nube del Altísimo se alzaba sobre ellos durante el día, guiando cada uno de sus pasos, y protegiéndolos del sol abrasador, y por las noches, la columna de fuego resplandecía como un guardián celestial, que ahuyentaba la oscuridad, el desierto seguía siendo un enemigo implacable. El viento del desierto no era cualquier cosa, era como si lanzara pequeñas navajas de arena, que les pegaban en la cara sin piedad. El cansancio se hacía sentir como una carga invisible pero pesada. Los hombros parecían llevar más que mochilas, cargaban dudas, temores y esperanzas. Las piernas ardían con cada paso, como si caminaran sobre brasas ocultas bajo la arena. Y las sandalias, gastadas por el largo viaje, pesaban como si fueran de piedra, hundiéndose más y más en la arena caliente que parecía querer tragárselos. Los hombres caminaban con paso lento, tratando de no rendirse. Las mujeres, aunque traían el corazón inquieto, seguían adelante, cargando a sus pequeños y dándoles ánimos. Y los niños, con los ojos cansados y los labios secos, apenas podían sostenerse, soñando con agua fresca y pan que llenara sus estómagos vacíos. Aún así, avanzaban. Porque sobre ellos estaba la señal de Dios. Y aunque el desierto rugía, había un propósito que los llamaba hacia adelante, un destino que aún no podían ver, pero que latía como una promesa en cada paso que daban. Imagínatelo. El desierto parecía interminable. Todo era arena, calor y silencio, parecía que todo su mundo se hubiera convertido en una prueba sin fin. Y entonces, después de ese andar pesado, llegaron al desierto de Sin. Un lugar que, aunque su nombre suena fuerte, no era más que otro pedazo de desierto, seco, duro y lleno de retos. Aquel lugar no tenía ni una sombra donde resguardarse. Era puro solazo, arena, y más arena, como un mar interminable de polvo. Silencio y calor, nada más. El único sonido era el crujir de los pasos del pueblo, mezclándose con el soplido seco del viento. Y como pasa siempre, cuando el hambre aprieta, la mente comienza a delirar. Muchos empezaron a recordar Egipto, unas famosas ollas de carne y el pan de cada día. Mira nada más que ironía, lo que antes fue esclavitud, ahora lo recordaban, como si hubiera sido mejor, que andar caminando libres por el desierto. La multitud empezó a murmurar. Ya no había cantos de victoria, como cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahora, lo que se escuchaba eran quejas, reclamos y lamentos. El pueblo decía: ¿para qué nos sacó Jehová de Egipto, nada más para dejarnos morir de hambre en medio de esta soledad? Y sí, la verdad, el hambre no se veía, pero se sentía como si fuera un gran enemigo. No había murallas para detenerla, ni ejército para pelear contra ella. El sol pegaba durísimo, el polvo se metía hasta la garganta, y los estómagos vacíos hacían más ruido que las voces mismas. La fe, que antes era un grito de triunfo, ahora parecía una vela a punto de apagarse. Y ya cansados, con las fuerzas por los suelos, le reclamaban a Moisés y a Aarón: y mejor nos hubiéramos muerto, allá en Egipto, bajo la mano de Jehová. Allá, por lo menos, nos sentábamos junto a las ollas de carne, allá comíamos pan hasta llenarnos,
pero ustedes nos trajeron a este desierto, nada más para matarnos de hambre a todos. Pero lo que el pueblo no sabía, era que en ese silencio, del desierto, donde ellos veían puro vacío y arena, el Creador ya estaba cocinando algo diferente, un milagro, que no solo les iba a llenar el estómago, sino que se iba a quedar grabado en la historia, para siempre. Entonces, pasó lo que nadie se imaginaba. Los israelitas empezaron a voltear hacia atrás, con nostalgia. Pero a sus días de esclavitud. Sí, a esos años donde los traían a puro látigo, cargando piedras, trabajando de sol a sol, hasta que el cuerpo ya no aguantaba. Pero, el hambre es canija, y tiene esa costumbre de hacer que la memoria se nuble, y que lo malo se pinte como si hubiera sido bueno. Y de pronto, Egipto ya no le sonaba a dolor, ni cadenas, sino a comida, a pan y a ollas de carne. Se escuchaba decir entre ellos: en Egipto teníamos las ollas llenas de carne. Allá no nos faltaba el pan. ¿Pero de veras era así? ¿De verdad comían carne a montones, como si estuvieran de fiesta todos los días? La verdad es que no. Las escrituras, y lo que se sabe de la vida en Egipto, dejan claro que la comida de todos los días, sobre todo para los esclavos, era bastante simple: pan hecho de trigo, o cebada, y cerveza, que era como su agüita de todos los días. También había verduras, como cebolla, ajo, pepino, lentejas, puerros, pura cosa sencilla, barata, y que llenara la panza. ¿Y esas ollas de carne, de las que hablaban con tanto anhelo? Pues más bien, se trataba de pescado. El Nilo estaba lleno, y eso se alcanzaba hasta para los más pobres. Carne de res o cordero era otro boleto, era cara, casi un lujo, algo que solo los ricos, los sacerdotes o los de la alta sociedad podían comer seguido. El pueblo esclavo probaba carne nada más en fiestas o en momentos muy contados. El mismo libro de Números, en el capítulo 11, versículo 4, lo deja bien claro. Ahí dice: y la gente extranjera, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿y quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. O sea, que cuando el pueblo suspiraba por las ollas de carne, en realidad su mente estaba recordando el pescado y las verduras que alguna vez comieron. El hambre los estaba traicionando, haciéndoles pensar que en Egipto todo era abundancia, cuando en realidad vivían al día y bajo el yugo de la esclavitud. Lo triste fue que, cegados por el estómago vacío, olvidaron lo más importante, que en Egipto no eran libres. Preferían recordar los sabores y olvidar las cadenas. Así fue como el hambre dejó de ser nada más un rugido en la panza, y se convirtió en un espejismo que distorsionaba la memoria. De pronto, la esclavitud les parecía libertad, y los días de látigo y cadenas se pintaban como si hubieran sido días de abundancia. El desierto no nada más estaba quebrando sus fuerzas físicas, también estaba poniendo a prueba su corazón y su fe. Qué frágil es el corazón humano. Muy rápido se olvida de la opresión, pero guarda con lujo de detalle las mesas vacías. Nos aferramos más a un pan viejo, a un tamal frío del refrigerador, que a la promesa de un banquete eterno. Así andaban los israelitas, con la nostalgia de un pasado que, en realidad, nunca fue mejor. El sol caía con toda su fuerza, la arena parecía tragarse la esperanza, y el pueblo entero, hombres, mujeres y niños, levantaba la voz al cielo, con un clamor de desesperación. Ya habían tenido sed en Mará, donde encontraron agua amarga, pero Dios le mostró a Moisés un árbol, que al echarlo en las aguas, las volvió dulces. Luego, en Elim, se toparon con 12 fuentes, y palmeras, un oasis en medio de la nada. Pero ahora el hambre pegaba con fuerza, y no había árbol, ni fuente a la vista. Y aquí surge una pregunta, que muchos, creo que alguna vez nos hemos hecho.
Si la Biblia misma dice que Israel salió de Egipto con ganado, con rebaños y manadas, ¿por qué no comían de esa carne para calmar su hambre? La Escritura no da una respuesta directa, pero ese silencio deja espacio para reflexionar. Una posibilidad es que, después de más de 400 años en Egipto, los israelitas absorbieron parte de su cultura. En Egipto, muchos animales eran sagrados. El ganado, por ejemplo, era símbolo de fuerza, fertilidad y prosperidad. ¿Será que el pueblo de Dios, aunque ya había salido físicamente de Egipto, seguía arrastrando en el corazón parte de esa idolatría? No sería raro. Apenas unas páginas más adelante en el Éxodo, vemos al pueblo, convenciendo a Aarón de hacer un becerro de oro para adorarlo. Ahí quedó claro que la influencia egipcia seguía viva en ellos. Por eso, quizá no se animaban a sacrificar a sus animales, miedo, confusión o un apego a costumbres que todavía los tenían amarrados, aunque ya eran libres. En pocas palabras, tenían provisión en sus manos, pero en su mente y en su corazón todavía eran esclavos. Y aquí hay una lección bien profunda: salir de Egipto no es solo dejar atrás la tierra de la esclavitud. El verdadero reto es que Dios saque a Egipto de nuestro corazón. Y justo en medio de ese silencio sofocante del desierto, tronó la voz del Señor. He aquí, yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente lo que necesite para un día. Así los probaré, para ver si andan o no en mi ley. Imagínate. No era solo una promesa de comida, era una prueba de obediencia, un pacto vivo entre el Creador y su pueblo. Pero este pan del cielo no era un simple alimento, era una prueba divina, un pacto silencioso entre Dios y su pueblo en medio de la inmensidad del desierto. El maná, blanco como la escarcha y brillante como perlas bajo el sol naciente, aparecía cada mañana como un recordatorio vivo de que Dios caminaba con ellos. Sin embargo, aquel regalo celestial venía acompañado de instrucciones sagradas, claras y precisas, que pondrían a prueba la obediencia y la confianza del pueblo de Israel. Primero, debían recoger el maná cada día, temprano, antes de que el sol lo derritiera como nieve bajo el calor abrasador. Ese alimento fresco representaba la provisión diaria de Dios, ni más, ni menos. Segundo, se les ordenó que no guardaran nada para el día siguiente. El cielo quería enseñarles que la provisión divina no se almacena, se confía. Era una lección poderosa: el Dios que los había liberado de faraones y cadenas, también era capaz de sostenerlos de un día u otro. Y tercero, llegaba una instrucción especial, un detalle misterioso que marcaba el ritmo divino del cielo. El sexto día debían recoger el doble de porción, porque el séptimo día sería un día de reposo, un día santo. No habría maná ese día, no caerían perlas blancas en el suelo, pues incluso el desierto debía reconocer el descanso del Creador. Moisés, con el rostro iluminado por la gloria de Dios, anunció al campamento: Jehová ha escuchado sus clamores. No van a morir de hambre en este desierto. Cada mañana, cuando apenas amanezca, Él enviará pan del cielo. Y al caer la tarde, comerán carne hasta saciarse, para que sepan que Jehová es nuestro Dios. El pueblo lo escuchaba entre incrédulo y esperanzado a la vez. Pan del cielo, ¿cómo iba a ser eso posible? La duda peleaba contra la fe y los estómagos seguían gruñendo. Pero Dios ya había extendido su mano poderosa, y nada ni nadie podría detener el cumplimiento de su palabra. Aquella tarde pasó algo impresionante. De repente, una parvada enorme de codornices bajó sobre el campamento y llenó la tierra de carne. Los israelitas, que ya traían el estómago rugiendo, se lanzaron a atraparlas como si fueran niños, correteando gallinas en el rancho. Nadie lo podía creer. Era una provisión directa de Dios. Pero, lo más sorprendente, no fue eso, sino lo que pasó al amanecer. Con los primeros rayos del sol, el desierto se veía diferente. El suelo estaba cubierto de un rocío extraño,
como si alguien hubiera tendido un velo de cristal sobre la arena. Y cuando ese rocío se evaporó, quedaron unas cositas blancas, como escamitas finas, brillando al sol, parecidas a la escarcha, pero con un toque de perla. La gente se miraba entre sí, desconcertada, preguntando, ¿qué es esto? Entonces Moisés, con voz firme pero clara, les dijo: Este es el pan que el Señor nos está dando para comer. Cada quien junte solo lo necesario para el día, ni más ni menos, porque así nos está poniendo a prueba Dios, para ver si en verdad seguimos sus mandamientos. Y desde ese día, aquel alimento misterioso fue llamado maná. Su textura era como una hojuela de maíz, y su sabor dulce, como la miel recién sacada del panal. Ese pan del cielo los iba a acompañar durante 40 años, hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido. Fue como si el cielo mismo se abriera sobre el desierto. Y Dios bajara alimento, directo de su trono eterno. Pero, también había reglas claras. Dios, por medio de Moisés, ordenó: cada quien recoja lo justo, para su familia, lo que cada casa necesite para el día. Ni más, ni menos. Y así, cada mañana, la gente salía de sus tiendas, veía aquel alimento esparcido, como perlas sobre la arena, y lo recogía con cuidado. Lo increíble era que siempre alcanzaba, al que agarraba mucho no le sobraba, y al que juntaba poco no le faltaba. Era como si una mano invisible repartiera con justicia la provisión divina. Claro, no todos obedecieron. Algunos, con miedo de que al otro día no hubiera nada, guardaron maná escondido. Pero, cuando abrieron sus vasijas al amanecer, ¡qué decepción! El maná ya estaba podrido, con gusanos, y un olor insoportable. Fue entonces que entendieron la lección: ese pan no era para acumular, sino para confiar. Y así, día tras día, Dios les enseñaba algo eterno: la vida no depende de lo mucho que puedas guardar, sino de la fidelidad de aquel que nunca falla. El maná no solo llenaba el estómago, era una prueba viviente de que Dios siempre está cerca, que nunca abandona y que su provisión nunca se agota. Cada mañana, cuando salían de sus tiendas y miraban el suelo cubierto de aquel pan extraño y celestial, los israelitas entendían una cosa bien clara: Dios nunca los dejaba solos. Era como si el cielo les recordara, al despuntar el sol, que su misericordia se renueva todos los días. Y que la clave de la vida no es acumular montañas de cosas, sino aprender a confiar en la provisión diaria del Altísimo. Pero llegó el sexto día, y lo que pasó fue todavía más sorprendente. Jehová, cumpliendo su promesa, mandó el maná en abundancia. El pueblo salió de sus tiendas y se topó con una bendición doble, como si el cielo hubiera abierto de par en par sus ventanas. Con manos rápidas, y hasta con sonrisas de asombro, las familias recogían y llenaban canastas, ollas y vasijas hasta reventar. Y esta vez, había suficiente no solo para un día, sino para 2 días completos. El misterio era que al guardarlo, ese pan no se echaba a perder, como en los otros días. No olía feo, no criaba gusanos, no se descomponía. Estaba intacto, fresco, como si la misma mano del Eterno lo hubiera preservado. Entonces, Moisés levantó su voz y les dijo: Hoy es el sexto día, día de preparación. Mañana será día de reposo, santo para Jehová. Cocinen lo que tengan que cocinar, y guarden lo que sobre, porque mañana no va a caer nada del cielo. Y así, cuando amaneció el séptimo día, todo el campamento estaba en calma. Ni un solo grano blanco sobre la tierra, ni rocío, ni escarcha, nada. Era como si hasta el cielo mismo hubiera descansado. Ese día, el pueblo entendió que el reposo no era una carga, ni una regla más, sino un regalo de Dios. Un día apartado, para dejar de correr detrás de lo material y dedicarlo a estar con el Creador. Un recordatorio de que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Fue entonces cuando Jehová le dio a Moisés un mandato que debía pasar de generación en generación. Guarden un poco de este pan celestial en una vasija, para que quede como testimonio eterno. Aarón, obedeciendo, tomó una porción, y la puso en un recipiente especial. Ese maná nunca se echó a perder, porque había sido apartado, como memoria viva de la fidelidad de Dios. Y aquella vasija se guardó delante de Jehová como señal eterna, para que todos recordaran que no era comida común, sino pan del cielo, entregado por su propia mano. Durante 40 años, sin fallar un solo día, Dios abrió las ventanas de los cielos y alimentó a su pueblo, en pleno desierto. Ese maná no solo llenaba el estómago, también enseñaba al corazón que el Señor siempre es fiel. Cada granito sobre la arena era como una voz que gritaba: Aquí está tu Dios, el que nunca abandona, el que convierte el vacío en abundancia, el que abre caminos donde no los hay. Y este milagro se siguió contando de generación en generación, como un testimonio vivo del poder del Creador. Pero la cosa no se quedó ahí. Siglos más tarde, en las colinas de Galilea, el eco de ese pan celestial volvió a sonar, pero esta vez, con una voz mucho más grande. Juan 6 es un capítulo imponente, el más extenso del Nuevo Testamento. Y no es casualidad. Aquí se encuentran dos escenas que estremecieron al mundo antiguo y que aún hoy siguen alimentando la fe de millones. Primero, la multitud hambrienta, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, sentados sobre la hierba, con el sol dorado del atardecer cayendo sobre el mar de Galilea, y un niño, solo un niño, cargando 5 panes y 2 peces. Luego, la noche oscura, un fuerte viento azotando el lago, las olas golpeando la pequeña barca de los discípulos, y Jesús caminando sobre el agua, silencioso, majestuoso, como si la creación misma lo reconociera como su Señor. Estas dos escenas enmarcan el mensaje más profundo que Jesús revelaría públicamente. Ya todos conocemos la historia de la multiplicación de los peces y los panes, con los que Jesús alimentó a la multitud. Pero, después de presenciar la multiplicación milagrosa de los panes, la multitud quedó maravillada, pero también quedó satisfecha físicamente. Y al día siguiente, muchos volvieron a buscar a Jesús, recorriendo la orilla del mar, preguntando por él, anhelando volver a verlo. Pero Jesús conocía sus corazones. Cuando por fin lo encuentran, Él los mira con una mezcla de compasión y firmeza, y les dice: En verdad les digo, ustedes me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comieron de los panes y quedaron satisfechos. Sus palabras atravesaron el bullicio como un rayo. Era una invitación, pero también una corrección. Ellos estaban buscando el regalo, pero no al dador. Entonces Jesús añadió: Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El silencio se hizo profundo. Algunos murmuraban. Otros miraban al maestro con intriga. En ese momento, la multitud recordó la historia más grande que sus antepasados habían contado por generaciones, el maná del cielo, el pan que Dios les había dado en el desierto. Y entonces cuestionaron a Jesús. ¿Qué señal haces tú, para que veamos y creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Era un desafío abierto. Si Jesús era tan grande como Moisés, ¿podría hacer algo mayor que el maná? Jesús no evitó la comparación. La enfrentó directamente. Con autoridad divina declaró: En verdad les digo. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien ahora les da el verdadero pan del cielo. Los rostros se tensaron. Un pan mayor que el maná, un regalo más grande que aquel que había sostenido a Israel por 40 años. Jesús continuó: Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La multitud, emocionada y confundida, respondió: Señor, danos siempre ese pan. Y fue entonces cuando Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda su vida terrenal. Yo soy el pan de vida.
Con esas palabras, Jesús no solo comparó, superó. No solo señaló un milagro, reveló su identidad. Él era el alimento que no se agota, la provisión eterna, el sustento del alma humana. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. El eco de esas palabras resonó en la multitud. Algunos se maravillaron. Otros dudaron. Pero todos supieron que estaban escuchando algo que ningún profeta había dicho jamás, un hombre afirmando ser el pan que bajó del cielo, el regalo eterno del Padre al mundo entero. Ahora, cuando volvemos al relato de Éxodo, entendemos que el maná apuntaba a Dios, a Cristo Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Y esa es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos. Por lo tanto, a la luz del Nuevo Testamento, podríamos decir que la última vez que descendió el verdadero maná del cielo, fue con el primer advenimiento de Jesús. Hoy estamos a la espera de su regreso, agradecidos a Dios por su provisión salvadora. Y así como Israel fue sostenido camino a la tierra prometida, hoy todo aquel que viene a Cristo es sostenido en su caminar hacia la gloria eterna. Si este video fue de bendición para tu corazón, déjame un comentario contando qué fue lo que más te habló. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo y creciendo juntos en la fe. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo con él. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta familia que busca a Dios cada día. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios te bendiga.